está siendo registrada la clase, entonces quienes por ahí no tengan buena conexión o no puedan conectarse, les va a quedar todo grabado para cuando puedan volver a conectarse. Antes de empezar por ahí con los temas o con las cuestiones que tienen que ver con la clase de hoy, quería ver si había alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer sobre los contenidos que ya pasaron, sobre los trabajos que han ido realizando, con respecto a los audios de la clase 4 yo les había avisado que los recibí hasta hoy, más que nada por una cuestión de que no se junten tantas actividades, y si hay alguien que no llega a hacerlo, que no le dio el tiempo, demás, bueno, no hay problema, participará en otras clases, en otras actividades. Sí tengo pendientes y estoy recibiendo los trabajos grupales de la clase 5, sobre Platón, no sobre Platón y Aristóteles, no, perdón, sobre el cierre de la unidad 2. Esos trabajos, si algún grupo necesita tomarse 1 o 2 días más, no hay ningún problema. En teoría era hoy la fecha de entrega, pero si necesitan entregarlo mañana, pasado, no hay ningún problema. Y bueno, y hoy lo que vamos a hacer en la clase es comenzar con la unidad 3 del programa, pero para eso antes quería ver si había dudas, si tenían algo que preguntar. También les quería avisar que los prácticos evaluativos todavía no los he empezado a corregir, los empezaré a corregir seguramente mañana o pasado, y bueno, como siempre no voy a esperar a tener todos los escritos corregidos para enviarles las devoluciones, sino que a medida que voy corrigiendo, enseguida voy enviando los resultados para que ustedes los tengan. Quienes no llegaron a entregar el primer práctico evaluativo, si es que hay alguien ahora aquí, no hay ningún problema, podrán hacerlo en la fecha que pongamos de reescritura. Por supuesto, ya va a contar como reescritura, no va a contar como primera entrega, pero se puede entregar si es que no llegaron a hacerlo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? Yo en relación al último trabajo, nosotros estuvimos trabajando, bueno, no estuvimos todos en el grupo, porque algunos abandonaron y demás, pero sí tuvimos como problemas con el tema de la reflexión. De hecho, estuvimos con Mica y con Gustavo se llama, hasta casi mediodía intentando llegar a un acuerdo, y no llegamos a un acuerdo porque tenemos caracteres fuertes y porque entendimos la teoría quizás de otra manera, teniendo en cuenta el recorrido que ya tenemos. Entonces, lo que pensábamos con Mica es, bueno, mandamos el trabajo así como está, pero hay secciones en las que no estamos al 100% de acuerdo. Con el tema de la reflexión, lo que hicimos fue, bueno, arrancó alguien la reflexión y empezamos a sumar las demás colaboraciones, y después unimos todos como para que el texto tenga coherencia y no parezca un pedacito de cada uno. Pero hay partes en las que... No hay ningún problema. De hecho, más que nada cuando se trata de reflexiones, es lo más natural, lo más normal del mundo que en un grupo, sobre todo que eran grupos grandes, cada grupo era de 9, 10 personas, suponiendo que no trabajen las 9 o 10, pero por lo menos 5 o 6 en cada grupo seguramente, y por ahí no están todas de acuerdo. Entonces, tranquilamente se puede decir, bueno, en esta consigna no estuvimos todos de acuerdo, entonces algunas personas piensan tal y tal cosa, otras personas del grupo pensaron esta otra cosa, simplemente eso, ¿no? Sí, claro, lo que te quería preguntar es si teníamos que aclararlo hoy. ¿Cómo, Ani? Perdón. Si teníamos que aclararlo, o sea, si en algún momento te ponemos abajo, no todos adherimos a esta postura, o... Tal cual. Listo. Sí, y si no, esto, ¿sí? Bueno, en este punto no estuvimos de acuerdo, por lo tanto, parte del grupo piensa esto y otra parte del grupo piensa esta otra cosa. Okay. No hay ningún problema. Sí, en todo caso, sí. si es una reflexión de ustedes, es algo que precisamente tiene que ver con el posicionamiento de cada uno y que de repente no es en todos los casos igual. Ya, si es una cuestión conceptual, ahí sí, cuando yo lo leo, cuando lo corrija, intervendré y diré, bueno, este concepto o esta idea o esta categoría va por este lado. Es que igual es mitad y mitad, porque estábamos hablando en relación a la reflexión,
en qué parte de la caverna nos encontramos. Entonces éramos un sector que decíamos, estamos saliendo de la caverna, y fue una discusión muy grande, y el otro, no, todavía estamos adentro. Claro. Y como que ahí empezamos a chocar, o sea, está bueno tener constancia de que estás adentro de una caverna constantemente para querer salir, pero tampoco te quedes ahí adentro. Claro. Sí. Bien, perfecto. Bueno, ya después cuando lo leamos veremos, pero sí, si es una reflexión, hacemos esto de aclarar que por ahí no todas las personas del grupo están o opinan lo mismo, incluso también en trabajos evaluativos o en cualquier trabajo cuando se les pide reflexión o se les pide una opinión y es un trabajo grupal, tranquilamente se puede, en esa consigna que es de reflexión, incluso decir, bueno, qué sé yo, Anabel piensa tal cosa, Paula piensa tal cosa, Brenda piensa esta otra cosa, ¿sí? Y bueno, eh, sin necesidad de poner una sola opinión como si fuera de todo el grupo y de forzar lo que por ahí no es. Bien, bueno, empezamos, ¿les parece? A ver si... acá. Avísenme si ven mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, ahí se empezó. Perfecto. Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad 3 del programa de filosofía. Hasta ahora hemos trabajado con la unidad 1, que tenía que ver con una presentación general de qué es la filosofía, cuáles son sus problemas centrales y demás, y después trabajamos en la unidad 2 con un problema filosófico particular que tenía que ver con el problema metafísico, es decir, con la pregunta por la realidad. Esta ubicación, digamos, de este problema filosófico en la unidad 2 del programa tiene que ver con que la pregunta por la realidad es de alguna manera la pregunta fundante del pensamiento filosófico, es el problema filosófico que da origen a la filosofía, entonces en la unidad 2 presentando el origen, o mejor que el origen, el inicio de la filosofía como disciplina, nos centramos en la pregunta o en el problema por la realidad. Por supuesto, no nos pudimos limitar solamente a la pregunta por la realidad. Cuando hablamos de Sócrates, de los sofistas, claramente vimos que no es solo la pregunta por la realidad la que abordan estos primeros pensadores, sino que esa pregunta por la realidad trae aparejadas otras preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con el problema político, precisamente recién cuando hablaba Anabel de la caverna, podíamos pensar en esto, con el problema ético, con el problema educativo, con el problema del conocimiento, pero tratamos de hacer foco en la pregunta por la realidad, tratamos de distinguir estas dos grandes respuestas que se dan en la pregunta por la realidad, es decir, la respuesta más platónica, que tiene que ver con la creencia en otro mundo, en otra realidad, y si se quiere, una respuesta más aristotélica que afirma la existencia de un solo mundo y de una sola realidad. Y después cerramos la unidad 2 tratando de ver o de pensar un poquito qué implicancias a futuro o qué implicancias para nuestra época y para nuestro contexto tiene esa pregunta por la realidad, que es lo que vimos la clase pasada. En la clase de hoy, en la unidad 3, lo que vamos a hacer es presentar otro problema filosófico que tiene que ver con el problema del conocimiento. No sé qué pasa que... Ahí está, ahí apareció. El problema por el conocimiento. ¿Sí? Vamos a abordar otro problema filosófico que un poquito, sobre todo cuando hablamos de Platón, ya hicimos mención a cómo piensa Platón el problema del conocimiento, pero vamos a detenernos ahora un poquito más en esta problemática filosófica. Si ustedes recuerdan, si vuelven a la unidad 1, donde hablamos de las diferentes disciplinas que conforman a la filosofía y de sus diferentes preguntas, el problema del conocimiento tiene que ver con la nociología, con el problema nociológico, esta rama de la filosofía que específicamente se va a preguntar por el problema del conocimiento. Y en filosofía en general, el problema del conocimiento tiene que ver con la respuesta a estas tres grandes preguntas.
Por un lado, la respuesta a la pregunta de si es posible o no conocer, es decir, si nuestra razón humana o si nuestras facultades de conocimiento humanas, que son imperfectas, que muchas veces se equivocan, que no son omnipotentes, si pueden estas facultades de conocimiento conocer realmente la realidad. Otra pregunta tiene que ver con cuál es el origen del conocimiento, es decir, en caso de poder conocer la realidad, en caso de que respondamos a la primera pregunta de manera afirmativa, bueno, la pregunta que se viene es, ¿y con qué conozco la realidad? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuál es el origen de ese conocimiento? Y por último, ¿qué cosas puedo conocer? ¿Puedo conocer absolutamente todo lo que existe? ¿Puedo conocer todo lo real? ¿O hay cosas que puedo conocer y cosas que no? Estas tres son como las tres grandes preguntas que van a dar origen al problema nociológico en filosofía y que distintas corrientes, distintas ramas de pensamientos van a intentar responder de maneras distintas. Básicamente y en líneas muy generales, y aquí estoy siguiendo el texto de Gustavo Schuchmann que les compartí hoy, a la hora de pensar en el conocimiento en materia filosófica, pensamos básicamente al conocimiento como una relación entre dos cosas. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las dos cosas que entran en relación en el conocimiento? ¿Qué tiene que haber para que haya conocimiento? ¿Qué dos cosas? ¿Cómo? No leí el texto, pero información. No, no importa. Bien. Algo que conocer, bien, información y algo que conocer. Bien, a ver, ahí tenemos uno de los elementos, es decir, algo que conocer, información sobre algo, pero además falta un elemento, ¿sí? Que es la persona que conoce, el sujeto, es decir, el conocimiento es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto, una realidad que es conocida por este sujeto. Entonces, el sujeto es quien conoce, el sujeto es quien lleva adelante el acto del conocimiento. La gran pregunta o el gran debate que se da en filosofía es, entró mi hijo al aula, chicas, a ustedes les paré chicas, perdón, que nos interrumpan así la clase, que se nos metan al aula de esta forma. Bueno, la gran pregunta con respecto al sujeto en el acto de conocer, que ha tratado de responder la filosofía y que nosotras por ahí vamos a rescatar a lo largo de las clases, tiene que ver con la pregunta de si el sujeto que conoce simplemente refleja la realidad cuando la conoce o además la transforma, ¿sí? Es decir, si esa realidad que es conocida permanece inmodificable en el acto de conocimiento, o si cuando el sujeto conoce, también modifica, construye y transforma la realidad conocida. Y por otro lado, está el objeto de conocimiento, que en general el objeto de conocimiento tiene que ver con la realidad, pero una particularidad es que el objeto de conocimiento nunca es la realidad así sin más. Siempre es un aspecto de la realidad, un recorte. Digamos, a la hora de conocer, yo busco conocer algo, ese algo que quiero conocer se transforma en un objeto de conocimiento, y ese objeto de conocimiento no es toda la realidad, sino que es un aspecto de lo real a quien yo particularmente le presto atención. Y en general decimos que el conocimiento se produce cuando ese sujeto logra captar, logra apropiarse de las características esenciales del objeto. Y aquí tenemos que echar mano de Aristóteles, a quien vimos la unidad pasada, ¿sí? A esta distinción entre esencia y accidentes. ¿Cuándo logro conocer yo a un objeto? Cuando logro captar las características esenciales de ese objeto, no los accidentes. Si yo digo que, no sé, mi perra está sucia y es muy hinchabolas y no sé, y se sube a la cama y no debería hacerlo, no puedo decir que esas características me den el conocimiento del objeto perro, porque esas características son accidentes. El objeto perro es conocido por mí cuando yo logro captar la esencia de ese objeto, es decir, cuando logro captar cuáles son las características esenciales del perro que comparte con cualquier otro perro.
¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí, chicas? Que viva. Te dije que sí y tenía el micrófono apagado. Ah, bien. Yo digo, ¿qué pasó? Se cortó todo. Bueno. Profe. Sí, profe, estoy tratando de conectarme, nada más que está como muy lenta la señal. Ah, bien. ¿Me estás pudiendo escuchar, sí? Sí, ahora sí estoy escuchando bien. Pero no me Bien, puedo ver, pero estoy escuchando. no importa. Bien. Vieron que yo les compartí hoy en el grupo de Facebook un texto de Schuchman que les pedí que lo tengan a mano para esta clase. Vamos a hacer una pequeñita actividad con ese texto, ¿sí? Para que no sea yo sola hablando. En este texto de Schuchman, después de hacer una presentación del problema del conocimiento, que es un poco la presentación que yo les acabo de hacer, el texto propone diferentes preguntas, diferentes teorías, diferentes corrientes que han respondido a las tres grandes preguntas, a los tres grandes problemas del conocimiento que señalamos al principio. Por un lado dijimos el problema de la posibilidad del conocimiento. El problema de la posibilidad de conocimiento tiene que ver con la pregunta de si es posible o no conocer, si se puede conocer la realidad tal cual es, si se puede construir un conocimiento que sea eterno, universal, válido objetivamente. Y diferentes teorías o diferentes corrientes filosóficas van a responder de manera distinta a esta pregunta. Ya con lo poco que estuvimos viendo en la unidad 2, se imaginarán que, por ejemplo, Platón tiene una respuesta para esta pregunta, y los sofistas van a tener una respuesta diferente. Sócrates va a tener una respuesta y por ahí, qué sé yo, Heráclito va a tener otra diferente. Otro problema, aparte de la posibilidad, es el problema del origen del conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? ¿Cuáles son las facultades que nos permiten conocer? Estas facultades van a tener básicamente que ver con dos cosas: los sentidos o la razón, es decir, si yo puedo conocer, si conozco a través de los sentidos, a través de la razón o a través de algunas otras facultades que ya iremos trabajando. Y por último, los alcances y límites del conocimiento, es decir, qué cosas puedo conocer y qué cosas no puedo conocer. El texto de Schuchman hace un recorrido breve por diferentes teorías, diferentes corrientes de pensamiento a lo largo de la historia de la filosofía, que dan diferentes respuestas a estas preguntas. Entonces, lo que yo les propongo como actividad es que tratemos de completar este cuadrito que yo les estoy mostrando aquí, en donde podamos responder a estos tres grandes problemas, es decir, la posibilidad del conocimiento, si es posible o no, el origen del conocimiento, las fuentes, y los alcances y los límites, qué cosas se pueden conocer y qué cosas no. No vamos a hacer un recorrido por todas las corrientes que plantea Schuchman, porque las últimas corrientes que él presenta son corrientes que vamos a trabajar más en detalle, en las que nos vamos a detener en esta unidad 3, pero sí vamos a trabajar con las primeras que presenta, que son los sofistas, los escépticos, Platón, Aristóteles y la Edad Media. Sobre los sofistas, Platón, Aristóteles ya hemos hablado, así que por ahí con la información que tienen de Schuchman van a poder enriquecer algunos datos como para responder a estas tres preguntas. Y bueno, sobre los escépticos no hemos hablado, pero está bastante bien explicado en el texto, y sobre la Edad Media vamos a hacer algunos comentarios muy breves, más que nada para ver este salto entre Aristóteles, que lo dejamos en la unidad 2, y la modernidad, que fundamentalmente es la época que vamos a trabajar en esta unidad, que es la unidad 3. Lo que les propongo es lo siguiente. A ver, si nos podemos organizar. Tengo 6 estudiantes conectadas, ¿no es cierto? A ver.
yo les propongo lo siguiente. Esperen que les quiero compartir el texto para que lo podamos ver. Si es que la compu me deja. A ver, acá está el texto. Ahí está, ¿lo pueden ver? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo que les voy a proponer es que de a una o dos personas tomen diferentes elementos de este texto si es que pudieron descargarlo y lo tienen a mano. Fíjense que en la segunda página del texto empieza a hablar de los sofistas. ¿Quién quiere trabajar con los sofistas? Una persona o dos nada más de las presentes que tome los sofistas. Trabajo yo con los sofistas. ¿Quién es yo? Porque estoy viendo mi pantalla, no estoy viendo quién habla. Anabel. Defina yo, Anabel. Bien, ¿alguien más quiere tomar a los sofistas? Uy, no escucho nada, no sé si se me escuchó porque se me interrumpió. ¿Cuánta No, gente hay? nadie, profe. ¿Una persona más que quiera tomar a los sofistas? Yo, Bueno, profe. ¿quién es yo? Paula. Paula. Bueno, Anabel y Paula entonces toman los sofistas. Fíjense que los sofistas están al final de la segunda página y llegan hasta el hombre como medida de todas las cosas. Es un título que pertenece a los sofistas. Y estoy en clase, no hinches las pelotas. No hinches las bolas. Ay, Dios. Les vendo un pibe. Bueno, en la página 5, aquí empiezan los escépticos. ¿Sí? Entonces, Anabel y Paula toman solamente los sofistas, es decir, ahí al final de la página 2, hasta acá está el título de los escépticos. ¿Quién quiere tomar a los escépticos? También una o dos personas que tomen los escépticos, que no sean las mismas, obvio. ¿Alguien más? Esperen, no se peleen. ¿Quieren que diga yo a dedo? Bueno, Valeria, ¿tomás los sofistas? Vale, Gonzalo. Perdón, los escépticos. Bueno, profe, sí estaba descargando el texto, tratando de descargarlo. Entonces los escépticos. Sí, los escépticos y Brenda, vos también, Brenda Naipan, ¿sí? Bien, bueno. Ustedes dos. Después, los escépticos para Brenda, entonces, y Valeria, es desde acá, desde la página 5 hasta, esto sigue siendo, hasta acá, hasta la página 7. En la página 7 empieza Platón. ¿Quién me queda para tomar Platón? A ver. No estoy pudiendo ver a todas las personas conectadas. ¿Quién me queda para tomar Platón? Ay, no veo. Valeria ya, Paula, Brenda, Belén. Ah, Belén. Tosaya. Y creo que nadie más me estaría quedando. Bueno, entonces hagamos una cosa. Brenda, vos no tomes los escépticos, toma Platón. ¿Sí? Bueno, profe. Y quien quede, Sosaya, Aristóteles y Edad Media, que son muy, ahora les muestro, toman los dos juntos, porque es muy breve, fíjense que ahí
En la página 7 empieza Platón, y Platón llega hasta la página, hasta acá, hasta la página 9. Y en la página 9 comienza Aristóteles, y ahí enseguidita empieza el método de conocimiento de la Edad Media, y hasta aquí. Es decir que el último es menos de una página, prácticamente es muy, muy breve, por eso los tomamos los dos juntos. La idea es que traten, con el tema que les tocó, de responder esas 3 preguntitas que veíamos recién en el Power. A ver si puedo volver a compartírselas. Para que puedan ver dónde estoy. Ay, no puedo ver el Power ahora. A ver, vamos otra vez. No, no lo puedo ver. Meet, no. Schuchman, no. Bibliografía, no. ¿Se entendió la consigna? Sí, la idea es que puedan responder. No, no importa si no pueden responder alguna de las 3, digamos. Las que puedan responder de esas 3, total, si no pueden responder alguna, después, a ver dónde, no. Si no pueden responder alguna, después en la puesta en común la compartimos o ¿sí? la completamos entre todas y nos volvemos a conectar. Si les parece, ahora lo que hacemos entonces es desconectarnos un ratito. ¿Qué les parece? ¿10 minutos? ¿15? ¿Está bien? Sí, profe. Nos desconectamos, qué sé yo, 10, 15 minutitos, y en 15 minutitos nos volvemos a conectar y ponemos en común lo que hayan podido construir o lo que hayan podido responder. ¿Está bien? Profe, Bueno, ¿podés repetir profe. las preguntas? Porque yo no vi, no las alcancé a ver. A ver, pero no estoy pudiendo. Las preguntas eran, si es posible conocer, vos, ¿qué? Vale, vos no estabas viendo el Power. Escépticos, no. Solo... Si es posible conocer, Sí, era la primera. bien. La segunda era, ¿cuál es el origen del conocimiento? Sí, Y la tercera era, ¿qué cosas se pueden conocer? bien. Bueno, ¿Sí? Esas 3, digamos, esas 3 preguntas. No sé por qué no me deja, ahí está, ahí me está dejando, ahora me deja compartir el Power. Ahí. ¿Las pueden ver? ahora sí, sí. Bueno, ahí está. Ese es el cuadrito, ahí están las 3 preguntas. Si es posible conocer, ¿cuál es el origen del conocimiento y qué cosas se pueden conocer? Entonces, ahora si quieren, yo no me voy a desconectar como para que la reunión no se corte, lo que sí voy a hacer es dejar de grabar, porque no voy a estar grabando 15 minutos o 10 para nada. Entonces, ustedes si quieren permanecen conectadas, si no se pueden desconectar y se vuelven a conectar dentro de una... ¿Cómo? Bueno, profe. Pensé que alguien me había hablado. Nos desconectamos entonces unos 10, yo no me desconecto, perdón, ustedes si quieren se desconectan, yo voy a dejar de grabar ahora y voy a volver a grabar cuando nos volvamos a conectar y pongamos en común esta actividad. ¿Estamos? Genial, profe. Bueno, voy a desactivar entonces